Cordial saludo, mis queridos hermanos. Es un placer saludarles una vez más y tener el privilegio de poder compartir el estudio de la escuela sabática con cada uno de vosotros. Estamos muy alegres de compartirlo y en esta oportunidad estará nuevamente mi persona, Luis Argueta, y tendremos también a nuestro hermano Edwin Arreaza. Bienvenido, hermano. Sí, hermano. Es un placer tenerlo acá. Hermano Luis, Dios te bendiga. Pues hoy otra vez más tenemos, hermano, el privilegio y el placer de poder estar compartiendo el estudio de esta escuela sabática, ¿verdad? Que esperamos, hermano Luis, que sea de mucha bendición los comentarios que vamos a presentar, ¿verdad?, el día de ahora. Así es. Vamos a elevar una oración para que sea Dios el que nos dé su Espíritu Santo y que a través de él la lección pueda ser comprensible y pueda ser también aplicada a nuestra vida. Vamos a orar. Creador del universo, delante de ti nos arrodillamos agradeciendo por la vida, agradeciendo la oportunidad que nos das de estudiar tu palabra. Oramos para que pueda ser comprensible, que tu Espíritu Santo dirija nuestro entendimiento y que podamos también memorizar los puntos que vamos a estudiar en esta lección. Oramos para que cada día guíes nuestra vida y nos ayudes a comprender esta verdad que nos dará la oportunidad de ganar la salvación si la practicamos. Oramos por todo ello y también pedimos el perdón de nuestros pecados. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. En esta oportunidad tenemos una lección bastante bonita en relación a la historia, en relación a puntos bastante maravillosos de la profecía bíblica. Vamos a tener una lección bajo el título Bestias proféticas y conexiones. Vamos a leer la introducción que está basada en el libro de Daniel, capítulo número 7, versículo 1 al 3, y también está basada en el Espíritu de Profecía en la carta 32 de 1899. Dice de la siguiente manera: en el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, tuvo Daniel un sueño y visiones de su cabeza mientras estaba en su lecho. Luego escribió el sueño y relató lo principal del asunto. Daniel dijo: miraba yo en mi visión de noche, y aquí que los 4 vientos del cielo combatían en el gran mar, y 4 bestias grandes, diferentes la una de la otra, subían del mar. A Daniel se le dio una visión de bestias feroces que representaban los poderes de la tierra, pero la insignia del reino del Mesías es un cordero. Los reinos terrenales predominan mediante el empleo de la fuerza material, pero Cristo desterrará toda arma carnal, todo instrumento de sujeción. Su reino había de establecerse para elevar y ennoblecer a la humanidad caída. Tenemos ya la base de lo que vamos a estudiar en esta lección. Tenemos puntos bien maravillosos que nos hacen ver cómo el reino de Jesús es diferente a lo que ya vamos a analizar en base a las preguntas de este estudio de la lección. Vamos a pasar a las preguntas para que vayamos entendiendo ya la parte puntual de cada una de las etapas de lo que ya leímos en la introducción. Hermano Edwin, en la pregunta 1 se nos dice de la siguiente manera: en la visión dada a Daniel, ¿qué caracterizó a las 2 primeras bestias? Y la subpregunta: ¿qué reinos se representaron del 606 al 539 a.C. y del 539 al 331 a.C. respectivamente? Ok, muy bien. Queridos hermanos, entonces ahora queremos ver lo que se nos pregunta en la pregunta número 1. Y para empezar, recordando entonces un poquito de Daniel, en cuanto a estas profecías que encontramos el día de ahora para nuestra lección, nosotros, hermano Luis, pues en especial manera como nuestra iglesia, como adventistas, ¿verdad? No somos ignorantes de estas profecías. Exacto. En realidad son una de las profecías más importantes, ¿verdad?, en la Biblia para nosotros. Y recordando entonces a Daniel, a este personaje de Daniel, él pues era una persona, dice, que era muy sabia, que había sido bendecida por Dios y tenía mucho entendimiento en visiones, ¿verdad? Eso recordábamos, hermano Luis, de la lección del sábado pasado, como Daniel, dice, había sido bendecido por Dios con mucho entendimiento en visiones. Ahora, Daniel recibió entonces estas visiones de estas, al parecer, ¿verdad?, bestias. Y estas bestias tenían, pues, diferentes cosas. Por ejemplo, viendo aquí Daniel capítulo 7, el versículo 4 y el versículo 5, nos menciona algunos detalles, hablando de las 2 bestias que se encuentran en esa profecía de Daniel 7. Nos dice, por ejemplo, que la primera bestia que encontramos ahí era una bestia con una semejanza de león. Lo que Daniel observaba y él lograba distinguir al observar, ¿verdad?, esta bestia era un león.
Eso era lo que él podría, ¿verdad?, comparar, este animal o esta bestia que él miraba. Pero era un león no normal, sino que era un león, dice, con alas de águila, ¿verdad? En especial manera, alas de águila. Y esto es interesante, claro, porque todo no es real, ¿verdad? Todo es, como era una visión, entonces las cosas que Daniel observaba o él miraba, tenía cada una de esas cosas su representación, su símbolo, ¿verdad? Las visiones o las profecías siempre traen este simbolismo, ¿verdad? Una representación. Y la otra bestia que él miraba, que también había salido del mismo lugar, que si recuerdo bien, hermano Luis, en la profecía de Daniel 7 dice que todas las bestias habían salido del mar. Del mar, sí. Todas las bestias como tal, que fueron, bueno, desde ahorita digo, fueron 4 en total, todas las bestias como tal salieron del mar. Y la segunda bestia que había salido del mar era, dice, ya no como un león, sino esta era, dice, como un oso, la cual, recordamos, se alzaba de un costado más que del otro, y entre sus dientes llevaba, dice, 3 costillas. Igual, vuelvo a recordar o a repetir, cada una de las cosas que observamos también en esta segunda bestia representa algo, tiene el símbolo de algo, ¿verdad?, que nos está hablando aquí. Y en especial manera la subpregunta es, ¿qué reinos representaban? Pues entonces, al parecer, hermano Luis, cada una de las bestias que estaban en esta profecía representaban un reino. Y el león representaba un reino, el oso representaba un reino. Y en cuanto al león, por ejemplo, el león representaba en especial manera al reino de Babilonia, que era, ¿verdad?, desde el año 606 hasta el año 539 antes de Cristo. Y ya después el oso era el que le seguía al león, así como lo pone también en orden la profecía. También ese imperio, ¿verdad?, que representaba a los medos y a los persas, que fue el que vino y reemplazó a Babilonia en el año 539, desde el año 539 antes de Cristo hasta el año 331 antes de Cristo también. Entonces, estas fueron, ¿verdad?, digamos así, características que nosotros podemos notar, ¿verdad?, en cuanto a esta profecía. Las bestias representaban reinos que, ¿verdad?, se habían suscitado en el mundo antiguo, que, ¿verdad?, representaban al imperio de Babilonia y al imperio de Medo-Persa, una por medio de un león con alas de águila y otra por medio de un oso que se alzaba más de un costado que del otro, y también tenía, dice, 3 costillas entre sus dientes. Esto era, ¿verdad?, entonces prácticamente lo que en su visión, ¿verdad?, Daniel había observado. Así es. Y es bien interesante, hermano Edwin, porque cada una de estas bestias tenía características que diferenciaban de la otra. Habían cosas en comunes, pero había muchas cosas que eran diferentes. Y esas características de cada bestia también tenían que ver con lo que era la nación, características de la nación que representaban. Sí. Así que tenemos ya la conclusión de esta pregunta en la visión dada a Daniel. ¿Qué caracterizó a las 2 primeras bestias? Primero, una era como un león y la otra era como un oso. También las caracterizó que ambas se alzaban, o sea, ambas serían un gobierno mundial. También las caracterizó que ambas representaban imperios sobre la tierra. También las caracterizó que ambas desobedecieron a Dios. Y las caracterizó en última parte que ambas también perderían su poder, porque después de una bestia, mencionó hermano Edwin, venía otra bestia. Así que eso era lo que lo caracterizaba. Y en su pregunta, ¿a quién representaban o a qué reino representaban respectivamente? La primera bestia, el león, representaba a Babilonia, y la segunda bestia, el oso, representaba a los medos y a los persas. Amén. Pregunta número 2. ¿Cómo se describieron simbólicamente la tercera y cuarta bestia en la visión, reinando del 331 al 168 a.C. y del 168 a.C. al 476 después de Cristo respectivamente? Y la subpregunta, ¿qué describió la profecía y cuál fue su significado? Bueno, acá tenemos las siguientes 2 bestias que Daniel vio en esta visión. Cambia totalmente la característica del imperio. Lógicamente las bestias también iban a ser diferentes por las características de cada una de ellas. Otro imperio o otra bestia representando las cualidades de ese imperio. Las fortalezas, también las debilidades incluso estaban desarrolladas en estas bestias.
En la tercera bestia, Daniel capítulo 7, versículo 6 en adelante, nos narra que la tercera era semejante a un leopardo, pero no era un leopardo común y corriente. O sea, estaba el animal, pero tenía cualidades que literalmente el animal no las posee. Ya dijimos, no era algo real, era una representación simbólica. Y este leopardo tenía 4 alas de ave en sus espaldas. En la primera bestia eran 2 alas semejantes a las del águila. Acá menciona 4 alas y solo menciona alas de aves. Y también menciona que esta bestia tenía 4 cabezas. Y menciona un dato bien interesante. Y le fue dado dominio. En todas las bestias estamos viendo que se les entregó dominio. En las 4 se les entregó dominio, cada una, claro, en su etapa. Ya dijimos, representaba imperios, representaba naciones. En su etapa, el dominio sería entregado a cada una de estas bestias. Entonces, ¿cómo describió simbólicamente? En este caso, la tercera bestia la describió como un leopardo con 4 alas y 4 cabezas. Ya dijimos, son características. Las 4 alas, la velocidad de conquista que tuvo este imperio que representaba a esta bestia. También representaban esas 4 cabezas como este imperio, esta nación se iba a dividir en su momento en 4 partes. O sea, se iba a tener 4 gobiernos. Y esta tercera bestia representaba a Grecia. Directamente era esta nación, eran los griegos que iban a tener su poderío mundial después del imperio medo-persa. Y la cuarta bestia que nos menciona la narración bíblica, dice el versículo 7 de Daniel 7, después de esto miraba yo en las visiones de la noche y aquí la cuarta bestia. Esta bestia marca una diferencia más notable de las anteriores, porque Daniel la describe y dice, una bestia espantosa y terrible y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba y las obras hollaba con sus pies y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella y tenía 10 cuernos. Aquí, hermano Edwin, Daniel no haya comparación a ningún animal que él conocía. Las bestias anteriores, él había visto, no dice era tal, dice era semejante a un león, era semejante a un oso, era semejante a un leopardo. Él las comparaba con animales que él conocía, sí. Pero en esta bestia no halló nada parecido. Y por eso él dice, era una bestia espantosa y terrible. Narra la parte de los dientes, narra también cómo con sus pies hollaba las obras. Y él mismo dice, era diferente. No se parecía a ninguna de las anteriores y él mismo no le encontró una similitud con las bestias del campo. Esta bestia, hermanos, es representada el imperio romano, un imperio que sí fue diferente a todos los reinos anteriores. Cada uno tuvo cualidades, tuvo características y el imperio romano fue su gobierno mundial como imperio muy diferente al de las otras naciones. Permitió cosas que los demás no permitieron, alcanzó un poderío que los otros no alcanzaron y un territorio también mucho más amplio. El imperio romano tuvo cualidades de esa magnitud, pero también la crueldad. La crueldad fue tan grande. Si recordamos, cada uno de sus imperios fue crueles, pero no tanto como el imperio romano. O sea, el imperio romano, todo lo que él iba a hacer era por la fuerza, era por imposición. Y eso se caracterizaba en todas las cualidades, que era fuerte en gran manera, los dientes de hierro. Todas esas cualidades representaban el poderío de esta nación, que tuvo su gobierno como imperio mundial, hablando políticamente, o como imperio, del 168 a.C. al 476 ya después de Cristo. Su pregunta, ¿qué describió la profecía y cuál fue su significado? Bueno, lo que describe la profecía son las características de estos imperios y el significado de cada una de estas cosas. Tenemos cuáles eran las 2 bestias, qué naciones representaban y también la forma en la que ellas gobernarían a nivel mundial. Concluimos. ¿Cómo se describieron simbólicamente la tercera y cuarta bestia en la visión, reinando del 331 al 168 a.C. y del 168 a.C. al 476 después de Cristo, respectivamente? Bueno, ¿cómo se describieron simbólicamente? Como un leopardo con 4 alas y 4 cabezas y como una bestia espantosa
y terrible. Y en su pregunta, ¿qué describió la profecía y cuál fue su significado? Describió las características de cada uno de estos imperios y también describe qué imperio representaban: el imperio griego y el imperio romano. Amén. Pregunta número 3. Hermano Edwin, luego de todo esto, dice la pregunta, ¿qué extraño símbolo profético vio Daniel como representación de un poder que gobernaría desde el 538 hasta 1798 después de Cristo? Muy bien. Entonces, como ya habíamos visto, cada una de las bestias que se han presentado en esta profecía representa entonces un reino. Y ahora terminábamos con el último reino, hermano Luis, en su pregunta número 2, que terminaba siendo la cuarta bestia. Esta cuarta bestia que la menciona, sin comparación a nada en la naturaleza, en parte también por la actitud que iba a tener, una actitud agresiva y mala, que no se compara a nada en esta tierra. Exacto. Pero observando ya una de las cualidades que tenía, que dice, tenía 10 cuernos. Ahora, hermano Luis, de estos 10 cuernos que tenía, es importante que ahora fijemos nuestra atención hacia estos 10 cuernos, porque desde ahí entonces podemos tomar la respuesta para nuestra pregunta número 3. Ya cuando vemos aquí, por ejemplo, queremos saber entonces quién estaría gobernando desde el 538 hasta, dice, el 1798 después de Cristo. Entonces sería un imperio, un reino que vendría luego del Roma imperial, ¿verdad? El Roma común, como normalmente se le conoce. Vendría entonces un imperio en alguna manera parecido a Roma, porque formaba parte de Roma. Venía de Roma, como los cuernos venían también de la misma cuarta bestia, pero no era Roma, ¿verdad? Porque eran otras cosas, eran cuernos, pero siempre era entonces un imperio que venía a reemplazar, podemos decirlo así también, hermano Luis, como cada reino es reemplazado, sería un reino que vendría a reemplazar esta cuarta bestia. Y por la cita bíblica que encontramos aquí, encontramos, ¿verdad?, podemos decir así, pistas que nos dan a entender eso. Daniel capítulo 7 nos dice, por ejemplo, desde el versículo 8, dice, mientras yo contemplaba, dice, los cuernos, que eran los 10 cuernos de la cuarta bestia, y aquí dice, otro cuerno pequeño salía entre ellos. Entonces, ahora este es el que, ¿verdad?, va a llamar nuestra atención, el cuerno pequeño que sale entre los 10. Este salió, dice, y al salir a 3 de los que ya estaban, los quitó. Como que en su lugar, para poder suscitar, para poder salir, tuvo que arrancar a 3 de los 10 cuernos que ya estaban. Representa también, hermano Luis, ¿verdad?, que entonces va a haber como que la derrota, ¿verdad? O va a haber como que un conflicto, como que un reemplazo de algo por ahí, ¿verdad?, en esta profecía. Seguimos viendo también, dice, este cuerno tenía pues algunas cosas bastante raras, podemos decirlo así, o en particular, porque este cuerno no era como los demás, era diferente a los demás, ya que este cuerno nos dice que salía, tenía ojos como de hombre, y también tenía, dice, una boca que hablaba grandes cosas. Y en especial manera, las cosas que hablaba, como vemos aquí, por ejemplo, podemos verlo hasta aquí más adelante, dice, y este mismo cuerno tenía ojos y boca que hablaba grandes cosas y parecía más grande que sus compañeros, dice, y veía que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía. Y los 10 cuernos significan, dice, que de aquel reino se levantarían 10 reyes. Entonces, ya vemos la propia explicación que Daniel nos da. De esos 10 cuernos se representan entonces a 10 reinos que se iban a levantar, o como 10 divisiones, hermano Luis, que se iban a levantar de la misma Roma. El imperio romano. De la misma Roma. Y entonces, de esos 10 divisiones o 10 reinos, dice, tras ellos se levantaría el otro, el que estamos viendo ahorita, el cuerno pequeño. Y las palabras que hablaría grandes cosas, como les decía, serían ¿contra quién? Serían palabras en rebeldía o podemos decir también palabras en oposición, ¿verdad?, hacia Dios. Palabras contra, dice, Dios, y también trabajaría, podemos decirlo de esta manera, en contra de los santos del Altísimo, que a ellos, dice, los quebrantaría. Y lo que encontramos aquí prácticamente, hermano, es toda una completa oposición contra Dios, una completa rebeldía contra Dios, porque también nos dice que pensarían cambiar los tiempos y la ley. Sabemos que está hablando, hermano Luis, de la ley de Dios. Y si hablamos del tiempo también,
si hablamos de los días, si hablamos de cómo todo está organizado, es Dios quien lo ha organizado. Entonces, este reino que se levantaría, que es el cuerno pequeño, se opondría contra Dios en todas las maneras posibles, hermano Luis. Tanto que no solo contra Dios tampoco, sino también hasta contra los hijos de Dios. O como lo dice Daniel, contra los santos del Altísimo que quebrantaría. Así que, hermano Luis, entonces, el extraño símbolo profético que Daniel vio después de la cuarta bestia era ese cuerno pequeño, que representaba entonces al poder, ¿verdad?, que se levantaría desde el 538 después de Cristo al 1798 después de Cristo, que en especial manera este reino representaba al papado. Si vemos en la nota, también eso nos puede ayudar a entenderlo. Dice, este símbolo representa al papado, el cual heredó el poder, oigan bien, heredó el poder y la autoridad ¿de quién? Del antiguo imperio romano. Entonces, cae el imperio romano y en su lugar queda el papado. Queda, ¿verdad?, esa organización también conocida como el Vaticano, ¿verdad? Así que entonces símbolo aquí, que vemos acá, el cuerno pequeño, representa al papado que se levantaría, ¿verdad?, en el 538 de una manera más decidida y hasta reinaría de una manera completa, podemos decirlo así, o en el más grande apogeo, hasta el 1798. Así es. Así es, muy bien. Y aquí, hermano Edwin, era algo, por eso la pregunta dice qué extraño símbolo, era algo extraño, era algo con cualidades muy diferentes. Este poder iba a tener una diferencia bastante realzable en relación a los demás, porque este poder no iba a ser solo político, sino también iba a ser un poder religioso. Iba a manejar un poder totalmente diferente y derribaría tres cuernos representando tres naciones que tendría que vencer para poder alzarse y obtener todo el poder. Solo para que quede como un dato histórico, los tres naciones o los tres cuernos que derribó fueron los gérulos en el 493, los vándalos en el 534 y los ostrogodos en el 538, que es cuando gana o el imperio romano le otorga todo el poder al papa. Ahí es donde se convierte ya en un poder mundial diferente, porque gobernaba tanto política como religiosamente. Así que concluimos, qué extraño símbolo profético vio Daniel como representación de un poder que gobernaría desde el 538 hasta 1798 después de Cristo. Ese símbolo era el cuerno pequeño. Pregunta número 4. ¿Qué otra escena se le mostró al profeta? Ahora viene una parte en la que el profeta contempla una escena que obviamente, hermano Edwin, tiene que ver también con el desenlace de los imperios, con el desenlace de la historia de la humanidad. Recordemos que las bestias son la secuencia de imperios que gobernarían a nivel mundial. Y sabemos que los imperios perderán su poderío hasta el momento en el que Cristo tome el gobierno total. Entonces, todo lo que Daniel estaba viendo tiene que ver con la historia de la humanidad de un punto hasta el punto en el que Cristo termine con todos los gobiernos mundiales. Y entre eso entra una escena maravillosa, pero al mismo tiempo una escena delicada por lo que conllevaba esto. ¿Cuál era esa escena? En Daniel capítulo 7 se narra que cuando él estaba mirando fueron puestos tronos. Y en esos tronos aparece un anciano de días que se sentó, ahí lo describe, su vestido era blanco como la nieve, habla de las características de nuestro Dios. Aquí vamos a hacer esta diferencia. Cuando habla del anciano de días se refiere directamente al Padre. Y hay personas que dicen, pero ¿y dónde aparece el Hijo? Y si de repente no es el Padre, sino el Hijo, sí estamos seguros que es el Padre, porque luego dice que al anciano de días, los siguientes versículos, versículo 13, miraba yo en la visión de la noche, y aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días. O sea, ahí aparece el Hijo. El Hijo del Hombre aparece que llega al anciano de días. Tenemos a estos dos personajes. Hablan también de los millares de millones que asistían, de todo eso. Y hay una expresión que nos demanda la escena que estaba viendo Daniel. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. ¿En qué escena un juez se siente y comienza a ver pruebas de un libro? Es en una escena de un juicio. Exacto.
Entonces, la escena que se le muestra a Daniel en este momento era la escena del juicio. Pero quiero que analicemos algo. El juicio, hermanos, está determinado en etapas. Cuando hablamos del juicio de Dios, hablamos de etapas generales. En este caso, a Daniel se le muestran dos etapas de ese juicio. Se le muestra el juicio investigador, que es donde se comienzan a ver los libros, se comienza a registrar en los libros del cielo todo lo que las personas hacen, estamos siendo analizados, pero también en Daniel se presenta la escena o la parte del juicio ya no investigador. Por eso dice el versículo número 22, lo leo de la siguiente manera. Hasta que vino el anciano de días y se le dio, noten que aquí ya se le da el qué, y se le dio el juicio a los santos del Altísimo. Y llegó el tiempo y los santos recibieron el reino. Entonces aquí se le da el juicio a los santos del Altísimo. O sea, ya se le da la oportunidad de juzgar a los salvos, a los redimidos. Pablo, hermano Edwin, cuando hablaba de esto en el libro de Corintios, él hacía la pregunta, ¿o no sabéis que nosotros hemos de juzgar al mundo? ¿No sabéis que hemos de juzgar también a los ángeles? Entonces, a la humanidad, a los redimidos, al que obtenga la salvación, se le dará la oportunidad también de formar parte de este juicio. Ya es en su etapa adjudicativo, que eso, de acuerdo a la nota, sucede durante los 1000 años. Eso nos narra la primera línea de la nota que aparece del conflicto de los siglos, que sucede durante los 1000 años, donde los redimidos van a poder formar parte de ese juicio. Ya es un juicio adjudicativo donde se va a decretar la cantidad de la sentencia que le corresponde a cada uno de aquellos que no se preparó y que se perdió. Y esa escena fue la que se le presentó a Daniel también como parte de la visión que él estaba contemplando. Concluyo con esto. ¿Qué otra escena se le mostró al profeta? La escena del juicio. Dos etapas, investigador y adjudicativo. Hermano Edwin, Amén. ¿Qué explicación recibió? Pregunta 5. Muy bien. Ahora entonces, encontramos que en esta profecía, hermano Luis, pues la verdad, se comparte un montón de cosas. Todo es la colección, podemos decirlo así, de tantos mensajes, de tantos imperios que se presentan acá, cosas que sucederían como lo que vimos también, por ejemplo, aquí en la pregunta número 4, ¿verdad? Que pasaría también, se le presentó, ¿verdad? El juicio y todo esto, ¿verdad? A Daniel. Pero en cuanto a esto aquí, una de las explicaciones, por ejemplo, que podría llamar nuestra atención en cuanto a la profecía ya, como tal, la profecía de Daniel 7, el mensaje principal, pienso, hermano Luis, era presentarle al profeta Daniel cómo en este mundo se iban a levantar muchos imperios que vendrían, ¿verdad?, a ocupar el poder mundial hasta cierto punto, ¿verdad?, de una manera, en la parte más, como que la parte más civilizada o poblada del mundo antiguo, pero cada uno de esos reinos, a su debido momento también, ¿verdad?, llegaría a que iban a terminar o iban a finalizarse. Eso es prácticamente lo que se le está dando a entender a Daniel en estas profecías. Vemos, por ejemplo, aquí, en Daniel, donde se nos comparte la cita bíblica para esta pregunta, Daniel 7, por ejemplo, 17, que dice, estos 4 grandes bestias, son 4 reyes, dice que se levantarían en la tierra. Entonces nos habla de cómo, ¿verdad?, que nos da a entender eso, de cómo se iban a levantar reinos en la tierra, imperios en la tierra, pero ya a su momento también llegarían a ser derribados o llegarían, ¿verdad?, a finalizarse. Por eso, por ejemplo, la nota nos dice, si leemos aquí una parte de la nota, podemos ver, dice, la profecía ha anunciado el levantamiento y la caída de los grandes imperios del mundo, que eran ¿cuáles? Babilonia, Medo-Persia, Grecia y Roma. Y entonces, nos dice que cada uno de estos imperios tuvo su periodo, tuvo su tiempo, ¿verdad?, en el que pudo pues reinar, gobernar y todo. Dice, cada uno tuvo su periodo de prueba y fracasó. Su gloria se marchitó, su gloria se acabó, porque no eran reinos, ¿cómo decir?, sempiternos, reinos que iban a durar para siempre, sino que cada uno de esos reinos perdió su gloria, perdió su poder y su lugar era ocupado por otro. Pero a su debido momento también, hermano Luis, ¿verdad?, pues vendrá también el reino, ¿verdad?, de Dios, que ese reino no va a poder ser, ¿verdad?, derrotado. Entonces,
la explicación prácticamente, de manera tal vez así concluida, hablando del capítulo 7 de Daniel, era explicarle, ¿verdad?, a Daniel que iban a venir varios imperios, pero también esos imperios iban a ser, ¿verdad?, derrotados, reemplazados por otro, hasta cuando también, podemos decir, vendría también el reino de nuestro Dios. Muy bien. Concluimos con esta pregunta. ¿Qué explicación recibió? La explicación del levantamiento y la caída de los imperios mundiales. Pregunta número 6. ¿Cuál es la conexión profética entre la imagen de Daniel 2 y las bestias de Daniel 7? ¿Cuál es la conexión simbólica? O sea, la conexión que tiene la representación de lo que menciona Daniel 2 y lo que menciona Daniel 7. En cada uno de estos capítulos se mencionan, quizá literalmente hablando, cosas muy diferentes, porque en uno se menciona una imagen, en la otra se mencionan bestias, hablando literalmente, pero la pregunta nos menciona qué conexión hay en la representación simbólica, en la parte profética. Bueno, la conexión es que lo que narra ambos capítulos representa lo mismo, representan los mismos imperios, representan las mismas naciones. Y también hay una conexión. Así como, hermano Edwin, la bestia, vamos a ir al caso de Daniel 2 en primer lugar. En Daniel 2 era una imagen, pero no toda la imagen era del mismo material. No toda. Iba cambiando el material, así es en el caso de Daniel 7. No todas las bestias fueron la misma. No las 4 fueron leones, sino que uno era como semejante a un león, la otra semejante a un oso. Así como en la imagen eran diferentes materiales, así en Daniel 7 se mencionan diferentes bestias. Eso también lo tiene en similitud cada uno de estos capítulos de la Biblia. Las diferencias marcadas que presentaba, que tendría cada imperio, que era representado en una parte por los materiales de la imagen y en otra parte por las bestias y las cualidades que cada una de ellas tenía. Por eso en los versículos que aparecen se nos narra que la cabeza de esta imagen era de oro, su pecho y sus brazos de plata, que ya en otra lección ya se estudió. Y al final también nos narra las 4 bestias grandes, diferentes la una de la otra. O sea, se nos narra que habían diferencias de cada uno de los imperios representados en cada etapa en las 2 partes. Así que creo que esta pregunta es bastante directa. Ya en la siguiente vamos a hacer una conclusión general, pero concluyo. ¿Cuál es la conexión profética entre la imagen de Daniel 2 y las bestias de Daniel 7? La conexión profética es, en primer lugar, que representan los mismos imperios. Y en segundo lugar, que así como en la imagen habían diferentes materiales, en Daniel 7 habían diferentes bestias. Hermano Edwin, última pregunta y conclusión de esta lección. ¿Cómo se relacionan estas 2 profecías con el mundo religioso hoy? Muy bien. Como vemos entonces, ya quizás podemos decir que la pregunta número 6 nos abría el paso a entender o a ver de que tanto como la profecía de Daniel capítulo 2 y la profecía también de Daniel capítulo 7, al final, hermano Luis, son la misma, ¿verdad? El mismo mensaje. El mismo mensaje, exacto. Dado de diferentes maneras. Quizás enfatizando diferentes cosas, ¿verdad? Hasta cierto punto. Pero al final llegando al mismo mensaje. Al final dando el mismo mensaje a Daniel para que también Daniel lo registrara y eso quedara también para nosotros. Pero la relación en cuanto a estas 2 profecías que nos hablan, ¿verdad?, de imperios y cómo cada uno de ellos llegaba a su final. ¿Cómo se relacionan entonces estas 2 profecías con el mundo religioso de hoy en día? ¿En qué, por ejemplo, podemos decir, nos ayuda a nosotros estas profecías ahora? De una manera, pues, hermano Luis, podemos ver, por ejemplo, lo que se enfatiza aquí en Daniel capítulo 7, versículo 25. Llegaría hasta el punto donde, como hablábamos del cuerno pequeño, que dice este cuerno pequeño que hablaría palabras contra el Altísimo, siempre esa oposición contra Dios, dice, de los santos del Altísimo quebrantaría. Entonces, vamos viendo que la actitud de o sea, del imperio, que estaría reinando en este mundo, sería una actitud, hermano, negativa o una actitud pésima, una actitud mala, ¿verdad? Agresiva, no solo contra Dios, sino también contra los hijos de Dios. Ahora, esto es importante tomarlo en cuenta, porque lo que vemos entonces prácticamente es que se nos revela cómo los hijos de Dios
Y bueno, los hijos de Dios, por ser fieles a Dios, por servir a Dios y agradar a Dios y cumplir con la voluntad de Dios, ¿verdad? Que es vivir para Dios prácticamente, hermano Luis, sufrirían bajo la oposición de estos reinos que vendrían, cada uno de ellos, vendrían cada uno de ellos. Claro que pareciera también que entre más viene otro reino y es peor que el otro. Viene otro reino y es peor que el otro. Porque por ejemplo, para los reinos anteriores no se menciona esa oposición contra Dios. No se menciona esa oposición contra los hijos de Dios tampoco. Sí hubo oposición contra Dios en ciertos momentos. Pero ya para los tiempos finales, que son los, como por ejemplo los que ya estamos nosotros acercándonos cada vez más, en los que estamos viviendo ahora en día, para el mundo religioso hoy en día nos encontramos con una oposición de parte de, pues, en especial manera, podemos decir, o exactamente de parte de Satanás. Eso es lo que está pasando entonces. Satanás está ocupando o utilizando sus agentes, utilizando, ¿verdad?, estas personas o estos imperios o estos poderes, estas autoridades, para oponerse en contra de Dios y oponerse también, ¿verdad?, en contra, no solo en contra de Dios, sino en contra también de los hijos de Dios. Así que esto, ¿verdad?, es lo que encontramos aquí. Y en relación con el cuerno pequeño se nos menciona lo de tiempo, tiempo y medio tiempo, que era, ¿verdad?, el lapso de tiempo que tendría el cuerno pequeño para reinar, que fueron, ¿verdad?, tiempo, tiempo y medio tiempo, 1260 años. Así es, 1260 años, el periodo en el cual tendría, ¿verdad?, más su poder para dañar y lastimar, ¿verdad?, a los hijos de Dios. Pero igual, entre más nos acercamos al fin, los tiempos también serán, ¿verdad?, malos. Van a ser bastante conflictuosos, van a ser bastante, ¿verdad?, de prueba para los hijos de Dios. Pero de igual manera, hermanos, ¿verdad?, nosotros tenemos que decidir serle fiel a Dios, seguir adelante no importando las situaciones. Es difícil, sí lo puede ser, pero puede convertirse todo, ¿verdad?, una experiencia buena y una experiencia, ¿verdad?, de mucha bendición para nuestra vida cuando decidimos que Dios sea el que nos fortalezca. Cristo es el que quiere fortalecernos, Cristo es el que quiere ayudarnos. Y Él decía en San Mateo 24:13, el que persevera hasta el fin será salvo. Así que, hermano Luis, ¿por qué, verdad, no esforzarnos a pesar de tanta oposición que podemos recibir de Satanás y sus agentes? ¿Por qué no esforzarnos si al final tendremos la vida eterna? ¿Verdad? Creo que es la mejor decisión que nosotros podríamos entonces tomar. Amén. Y lo que realza también, siento esto, hermano Edwin, es que estos imperios no son eternos. Así es. Y seguir lo que estos imperios han hecho en la historia sería seguir el mismo final de ellos. Es bastante triste la condición porque esta pregunta nos enfoca, como el hermano Edwin mencionaba, el ámbito religioso actual. Sí. Y es triste porque, de acuerdo a Daniel, es una lucha abierta en contra de Dios y en contra de su pueblo. Pero en el mundo religioso actual se cree que eso es hacer lo correcto. Es triste cómo se ve el mundo religioso creer que está adorando a Dios cuando se está oponiendo en realidad a lo que Dios ha establecido. Y esa es la función que iba a cumplir este cuerno pequeño en su etapa de mayor apogeo en esta tierra, y cómo él también dejaría ese legado al mundo religioso actual, cómo le pasó esa herencia a la humanidad en cuanto a creer que se está haciendo lo correcto cuando en realidad es una oposición abierta a los mandatos y principios dados por Dios. Así que, hermanos, cada uno de nosotros elige a qué reino pertenecer. Cada uno de nosotros toma la decisión si pertenecer al reino de Dios, al reino eterno, o a los reinos de este mundo que son reinos pasajeros. ¿Y cómo se elige eso? Hermano Edwin, la misma Biblia dice, ¿dónde está nuestro corazón? Ahí está nuestro tesoro. Concluimos con la parte de esta última pregunta. ¿Cómo se relacionan estas dos profecías con el mundo religioso de hoy? Bueno, se relacionan porque en las dos profecías se expresa la conducta de la humanidad en relación a lo establecido por Dios, que es una comparación a lo que la humanidad vive en la actualidad. Así que, queridos hermanos, Dios nos ayude a poder entender cómo todo está descrito, cómo también Dios ha dejado esto, hermano Edwin, para que nosotros sepamos el tiempo en el que estamos, la condición que la humanidad ha venido desarrollando, y para que nos afirmemos, para que sepamos que todo esto que nosotros vemos ahora va a llegar a su final, va a tener su conclusión, y Dios quiera que nosotros estemos
aferrados a su mano, estemos listos para poder salvarnos y pertenecer a ese reino que tanto esperamos. El reino eterno, un cielo nuevo y una tierra nueva, hermano Edwin. Así que vamos a finalizar orando para que siempre Dios nos siga ayudando y nos siga dando su bendición. Oremos. Bendito Dios que estás en los cielos, amado Señor. Padre, te damos las gracias por las bendiciones que tú nos derramas hasta esta hora, hasta este minuto, Señor, en nuestras vidas. Gracias, Padre, por permitirnos el estudio de tu santa palabra, por estas profecías, Señor, que nos revelan, Señor, el futuro. Y también, Señor, nos hacen ver la condición a la cual el mundo, Señor, hoy en día se encuentra. Una oposición, Señor, en contra de tus hijos, contra nosotros, Padre Santo. Ruego que nos puedas fortalecer, ayudar, que, Señor amado, podamos seguir adelante, no importando las situaciones de la vida, que podamos poner nuestra confianza y toda seguridad en Cristo Jesús, a quien tú has puesto, Señor, como nuestro protector, como nuestro Salvador, como nuestro pastor, Señor amado. Bendícenos, por favor, Señor, ayúdanos, en especial manera también por todo este estudio que se ha llevado a cabo, que sea de mucha bendición para la vida, Señor, de todas las personas que ven, Señor amado, esta lección, que comparten con nosotros el tiempo para estudiar. Puedas bendecirles y ayudarles, Señor, a dirigir sus pensamientos, Señor amado, con tu Espíritu Santo, también a nosotros, para entender tu santa verdad, de especial manera obedecerla. Padre bendito, también compartirla cuando tengamos la oportunidad. Pero que pueda ser de mucha bendición también para ayudarnos a prepararnos para la segunda venida del Señor Jesús. Y algún día heredar la vida eterna, Señor, que tanto nosotros necesitamos y también deseamos y anhelamos, Padre Santo. Bendice por favor nuestras vidas. Fortalécenos y ayúdenos en todo momento, Señor. Y también te pido que nos libres del mal. En el nombre de Jesús te rogamos y te pedimos, Padre, por tu misericordia y tu amor. Amén. Amén. Es así como concluimos el estudio de esta lección, esperando como siempre que sea de bendición para nuestras vidas y que nos ayude a aferrar más nuestra fe en base al conocimiento de lo que la palabra de Dios nos explica. Se despide de vosotros vuestro servidor Luis Argueta y también hermano Edwin. Así es, ha sido un gusto entonces compartir con ustedes, hermanos, el estudio de esta lección. Esperamos que sea de mucha bendición, que el Señor, verdad, siempre les guíe para estudiar su palabra y que sea de gran bendición y mucha obra en sus vidas. El Señor les bendiga, hermanos. El Señor les bendiga.